Como muchos de ustedes saben, quizás la mayoría, estamos construyendo un centro de adoración y ministerio. Está detrás de las personas que están presentes aquí hoy. Y tal como en cualquier proyecto comercial de construcción, los dueños del proyecto tienen el derecho de inspeccionar el edificio para asegurarse de que todo se ha hecho según los planos. Y eso es lo que empezamos a hacer la semana pasada. Hicimos una inspección inicial del edificio para saber si hay errores de construcción, materiales o mano de obra deficientes. ¿Por qué? Porque queremos que este edificio salga exactamente como lo diseñamos. Jesús, mientras Él construía su iglesia, cuando estaba aquí en la tierra, mientras Él escogía los hombres que serían los primeros líderes de la iglesia, los apóstoles. Si hubiera, por ejemplo, un observador, si hubiera podido observar todo esto, quizás habría concluido que Jesús no era un constructor muy sabio. Le podría parecer que construía con materiales deficientes, porque como hemos visto, ¿qué clase de hombres eran los hombres que escogió Jesús? No eran hombres educados, ricos, poderosos, con mucha influencia, no eran miembros de familias de élite de Israel, todo lo contrario, eran campesinos desconocidos, hombres comunes y corrientes. No solamente escogió Jesús hombres que parecían no tener mucho potencial para ser los líderes de un movimiento mundial, sino que también Jesús escogió por lo menos un hombre que tenía una muy mala reputación. Un hombre que había llevado una vida abiertamente pecaminosa y en rebelión contra el Señor. Pero al hacer eso, al elegir a ese hombre para ser un apóstol, Jesús nos dice mucho, nos dice cuál es su verdadera misión. Entonces, conozcamos a ese hombre hoy. Jesús está en el norte, en Galilea, cerca de la ciudad de Capernaum, una ciudad a la orilla del mar de Galilea. Él ya ha escogido algunos de sus discípulos. Y ahora leemos en Mateo 9. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Mateo. Marcos y Lucas, otros dos evangelistas, dicen que su nombre es Leví. Entonces, este hombre tiene dos nombres, tal como otros discípulos de Jesús, ¿verdad? Simón, Pedro, ahora Leví, Mateo, es el mismo hombre, pero los tres evangelistas están de acuerdo en que Mateo era un hombre judío que trabajaba recaudando impuestos para Roma. Su trabajo probablemente consistía en sentarse en una caseta de impuestos todo el día, una caseta junto a la carretera romana que pasaba por Capernaum, recaudando aduanas, o sea, impuestos sobre los productos comerciales que se llevaban al mercado, destinados para la venta. Los impuestos que los romanos imponían sobre los pueblos subyugados era para muchos una carga pesada. ¿Quién cree que paga demasiado en taxis ahora? Imagínense, para ellos fue mucho más difícil, especialmente para los pobres, ¿verdad? Entonces, pero tenían que pagar esto y Mateo tenía que cobrar esos taxes. Por eso creo que podemos entender por qué los recaudadores de impuestos no les caían muy bien a la mayoría de los judíos. Pero la aversión del pueblo judío a los recaudadores era mucho más profundo. Podríamos decir que hasta detestaban los recaudadores de impuestos, tal como quizás nosotros detestaríamos un capo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque detestaban a los romanos, detestaban la ocupación romana de su país. Y estos hombres eran colaboradores de los romanos. Y además eran ladrones. Si, por ejemplo, le debías a Roma $100 de impuestos y el recaudador te cobraba 200, a Roma no le importaba, con tal de que se recibieran sus $100.
¿verdad? Entonces imagínate, si fueras un pobre pescador galileo, llevando tu pescado al mercado y tienes que pagar ese alto impuesto romano y además de eso pagar las sandalias lujosas y la mansión de este recaudador de impuestos, ¿verdad? Por eso los recaudadores eran personas marginadas socialmente. Mateo era una persona marginada socialmente. ¿Por qué? Por la profesión que él había escogido. Esa profesión deshonesta. La gente común odiaba a ellos. Esa era su actitud. Pero Jesús tiene una actitud diferente. Pasemos a la segunda parte del versículo 9. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Si te sientas todos los días en una caseta de impuestos junto a un camino muy transitado, escuchas cosas sobre ese hombre, un hombre que hace milagros, que sana a la gente, un hombre llamado Jesús, que predica poderosamente con autoridad. Seguro que él escuchó de Jesús. Seguramente Mateo fue a escuchar a Jesús, tuvo contacto con él en el pasado. Porque cuando Jesús lo llama en ese día, va. Deja todo, literalmente deja atrás su negocio. Deja atrás esa carrera tan lucrativa para seguir a Jesús todo el tiempo. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo debían pensar los otros discípulos de Jesús que ya andaban con él cuando él llamó a Mateo? ¿Creen que ellos se alegraron? Bueno, otro miembro del grupo. ¿Qué clase de hombres eran los otros? ¿A qué profesión se dedicaban la mayoría? Al pescado. Pescar. Imagínense, es posible, hasta probable, que al llevar Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, su pescado al mercado, hubiera sido Mateo mismo el que les robaba el dinero. Y ahora Jesús quiere que él sea parte de este grupo, de ellos. Imagínense cómo debían de haber pasado. Y ahora quiere Jesús que los acepte. Pero ese día Jesús al hacer eso, al decir, no, vamos a dar la bienvenida a este recaudador de impuestos a nuestro grupo, les dio un vistazo de su misión. Y vemos eso en la próxima parte también. En el versículo 10 dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Piensa en un lugar en el que o al que nunca querrías ir, en lo absoluto, un lugar que te disgustaría. ¿Cuál es ese lugar? Así que nunca querría ir a ese lugar, eso me daría asco. Para los discípulos de Jesús, este lugar era ese lugar, ¿verdad? Un lugar al que nunca habrían querido ir. ¿Por qué? Porque estaba lleno de personas como Mateo, ladrones que les había robado dinero, que les había amargado la vida, estafadores, quizás prostitutas, otras personas de mala reputación, adictos. Y ahora tenemos que ir a esta casa, comer con estas personas. Y en la cultura del primer siglo en el Medio Oriente, comer con una persona era como una expresión de amistad. Tenemos que ser amigos de estas personas, Jesús. Creo que los otros discípulos creían que eran mejores que esos recaudadores y sus amigos. Y en un sentido sí lo eran, ¿verdad? Porque ellos creían en el Señor, ellos trataban de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a lo mejor pensaban, no queríamos que Jesús permitiera que ese Mateo entrara a nuestro grupo, porque va a ser una mala influencia. La gente nos va a criticar por andar con un malviviente como él. Y ahora parece que Jesús quiere que más personas como él se unan a nuestro grupo. Estaban muy perturbados. Pero había otro grupo aún más perturbado que ellos. Versículo 11, dice, cuando los fariseos
vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Ves lo diferentes que eran los fariseos de Jesús? Los fariseos eran una secta religiosa que su nombre significa los separados. Lo que ellos hacían era que se separaban, se mantenían separados de personas como este recaudador de impuestos y sus amigos. Cualquier persona que consideraran impura, se mantenían alejados de esas personas. Y su actitud, ya que ellos eran los maestros de Israel, su actitud se había contagiado a la gente común también. La gente tenía la misma actitud. Y probablemente los primeros discípulos de Jesús también. Pero los fariseos tenían razón en algo. Mateo y sus amigos vivían una vida apartada de Dios. Mostraban que el Señor no era su Dios por su comportamiento. ¿Cuál era su Dios? El dinero. Adoraban el dinero y por eso estaban dispuestos a robar a sus vecinos continuamente. Mostraron que despreciaban ese mandamiento del Señor que dice no hurtarás o no robarás. Eran personas perdidas espiritualmente. Pero ¿qué hacían estos líderes espirituales de Israel? ¿Se preocupaban por ellos, por sus almas? ¿Trataban de rescatarlos? No, decían, nunca nos acercaríamos a personas como esas. Pero Jesús muestra por medio de sus palabras qué tan diferente es. En los versículos 12 y 13, Él dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan ustedes, fariseos, aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Quiénes serán las personas enfermas aquí? Son personas que se dan cuenta que están enfermas espiritualmente. Son pecadores que se dan cuenta de que son pecadores ante Dios. Mateo y sus amigos sí habían vivido abiertamente en el pecado, en rebelión contra el Señor, pero ahora algunos de ellos estaban dándose cuenta de eso. ¿Por qué? Porque Jesús no hacía amistades con ellos para decirles, está bien si viven así. No, Él les decía, ustedes solo pueden esperar la condenación eterna por sus pecados. Eso es lo que hacía. Los fariseos y muchos otros en Israel se creían justos. Creían que, el Señor debe de amarnos porque nos esforzamos por hacer los rituales, llevar los sacrificios, vivir de acuerdo a sus leyes. El Señor debe de amarnos. Por eso, era su actitud. Pero Jesús les dice que no veían la necesidad del perdón de un Salvador. Y era la cosa que los fariseos odiaban más de Jesús. Porque Jesús no vino diciendo, yo soy el Mesías y veo que ustedes son los justos. Entonces, ¿saben? Vamos a unirnos y vamos a aniquilar a todos los pecadores de Israel, purificar la nación para que nosotros, los santos, podamos vivir en santidad y pureza ante el Señor que nos ama. No. ¿Qué dijo Jesús? Les dijo, sí, ustedes externamente son más santos que estos recaudadores de impuestos y otros, pero en sus corazones hay pecado, en sus corazones hay arrogancia espiritual. Y yo he venido para ganar perdón para personas como ustedes, pero ellos no querían eso. Y cita las palabras del profeta Oseas. Leímos esas palabras en la lectura para hoy. Y ahora podemos conocer el contexto. Oseas vivía, ¿cuántos años antes de Jesús? Sí, estaban prestando atención, muy bien. 700 años antes de Jesús. Y la nación de Israel en aquel tiempo está súper apartada de Dios. Adorando ídolos, practicando mucha inmoralidad, no obedeciendo la ley del Señor. Y el Señor, para llamarlos al arrepentimiento, permitió que muchas cosas malas les sucedieran.
Entonces, eventualmente dicen, bueno, esta situación está muy mal. A lo mejor, si llevamos unos sacrificios al templo del Señor, Él dejará de mandarnos estas cosas malas y nos amará y todo estará bien. Entonces, lo que hacían. Pero ¿qué les dice Oseas? Dice, lo que pido a ustedes es misericordia y no sacrificios. Les dijo, sin la verdadera fe en el Señor en su corazón, si no confían en el Señor, sus sacrificios no tienen ningún valor. Y el Señor no los acepta. Simplemente hacer un ritual sin la verdadera fe en el Señor no vale nada. Esto es lo que Jesús quería decirles a los fariseos. Ustedes cumplen todos los rituales, llevan todos los sacrificios y mucho más que la gente común. Ustedes exteriormente son muy santos, pero en su corazón no hay fe. No hay verdadera fe en el Señor. Si confiaran en el Señor, creerían en mí, porque yo soy el Mesías que Él envió. Creen que entienden muy bien las Escrituras, pero no han entendido a Oseas. Entonces, vuelvan a las Escrituras a estudiar lo que Él dijo. Ustedes creen que son justos por sus acciones, creen que ya están dentro del reino de Dios, pero yo les digo que se quedarán afuera si no creen en mí. Porque el reino de Dios no se trata de pecadores y no pecadores, sino de pecadores no arrepentidos y pecadores arrepentidos. Jesús les dijo efectivamente, ahora ustedes son pecadores no arrepentidos. Y si no se arrepienten, no les puedo ayudar. No recibirán ningún beneficio de lo que yo vine a darles. Yo quiero que ustedes sean pecadores arrepentidos. La misión de los fariseos era aparentemente condenar y juzgar a todos los que consideraban no tan santos como ellos. Pero ¿cuál era la misión de Jesús? ¿Cómo podríamos resumirlo? Mostrar misericordia, tener piedad, mostrar misericordia a pecadores que temían el juicio de Dios. Por eso Mateo llevó a sus amigos a conocer a quién. A Jesús, no a los fariseos. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? Yo veo en esta historia como 3 peligros espirituales que nos pueden atacar: la terquedad, la arrogancia y la desesperación. Primero, la terquedad. ¿Estás haciendo algo ahora que sabes que está mal a los ojos de Dios, pero sigues haciéndolo porque te gusta? ¿Estás haciendo trampa en la escuela o haciendo trampa en la declaración de los taxes? Quizás violando la ley para ganar más dinero, siendo infiel a tu cónyuge, quizás viendo pornografía frecuentemente. Hay muchas cosas que podríamos estar haciendo pensando, esto está bien, pensando que al Señor no le importa. Mateo y sus amigos vivieron por demasiado tiempo así, tercamente en el pecado, diciendo, dinero, 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 el Señor no. No dándose cuenta de que esa terquedad puede endurecer nuestro corazón de tal forma que el Señor ya no podrá entrar. Terquedad. Segunda, arrogancia espiritual. Cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, podemos decir, bueno, yo tengo mis defectos, pero no son tan graves. Son leves. Me comparo con otra persona y veo que, bueno, esa persona es mucho peor que yo. Yo no estoy entre las personas, entre esa clase de personas que va al infierno. El infierno es para otras personas, para los malos, pero no para mí. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Dice, compárate con mi ley. Y verás que cada día quebrantas mi ley. Y la dice que la sentencia para los que quebrantan la ley es la condenación eterna. El tercer peligro es la desesperación. Hay algunos pecados que hayas cometido el pecado que te quitan el sueño. Crees que para los
pecados que has cometido en el pasado, no puede haber perdón. ¿Tienes miedo de morir y comparecer a Dios porque tienes miedo del juicio y crees que para ti no hay ningún remedio? Entonces, ¿qué consuelo nos da saber lo que era la misión de Jesús? Como lo expresó, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No vino a este mundo para decir, ok, tú eres justo, tú, vengan conmigo, los demás se pueden ir al infierno. No. Él vino a llamar a pecadores como tú y yo al arrepentimiento, a arrepentirnos de nuestros pecados, a confiar en que su muerte ha quitado la culpa de todos nuestros pecados para siempre y a vivir una vida diferente por su poder. Jesús vino a morir, a sufrir el infierno y lo hizo por todos los pecadores, por los fariseos y por los recaudadores de impuestos, por los pastores y los laicos, por los malos de la sociedad y por los buenos de la sociedad, por todos, porque todos somos pecadores que necesitamos su perdón y no lo podemos lograr nosotros mismos. Pero Jesús lo logró y su perdón es total y gratuito y lo tenemos por la fe en Él. Su misión era tener misericordia. Él tiene misericordia de ti. Por eso vino, por eso vivo, por eso vivió, por eso murió por ti. Entonces, es la misión que encargó a los apóstoles. Y nos encarga a nosotros también, a Divine Savior Church y Academy. ¿Cuántos de ustedes tienen sus hijos en Divine Savior Academy? Ok, muchos. Nuestro colegio es grande. ¿Alguien sabe cuántos alumnos tenemos este año? 1192. Wow, 1192. Y hay cupo para 1200, ¿verdad? Entonces, wow, muchos. Y en el pasado, algunos padres me han visitado y me han dicho, pastor, estoy un poco preocupado. Y sorprendido, porque mi hijo me dijo, mami, hay un niño en mi salón de clase que dice que no cree en Dios. Dice que es ateo. Pastor, yo creí que este era un colegio cristiano. Y les digo, sí es un colegio cristiano. ¿Por qué? Porque cada día este colegio enseña lo que enseñó Cristo. Este colegio cada día entrega a los alumnos a Jesús. Lo que Él hizo, lo que Él es para ellos. Este colegio es un colegio misionero. Sabemos que todos necesitan a Jesús tanto como nosotros y por eso matriculamos a creyentes y a no creyentes, a ateos, a miembros de otras religiones, porque queremos cumplir la misión de Jesús. No excluir a los que no creen, sino darles a ellos a Jesús. Nuestra congregación, Divine Savior Church, nosotros, estamos rindiendo culto a Dios ahora, ¿verdad? ¿Hacemos rituales aquí? Sí, cada domingo hay invocación, confesión de pecados, hay oración, Padre Nuestro, etc. Eso es ritual, ¿verdad? Pero no venimos aquí simplemente para cumplir algunos rituales para Dios, para que esté contento con nosotros. No, venimos aquí alegre, libre, gozosamente, para dar gracias a Dios porque Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos aceptó por medio de Jesús. No venimos aquí a presumir de nuestra santidad personal. Venimos para amarnos y apoyarnos unos a otros y amar y acoger a los que nos visitan de nuestra comunidad. A pesar de que algunas de esas personas puedan haber vivido una vida escandalosa, como Mateo. Si estuvieras caminando en un bosque y vieras que un hombre se ha caído a un hoyo, ¿qué harías? ¿Te burlarías de él? ¿Le dirías qué tan estúpido era por haberse caído en un hoyo? No, lo ayudarías, ¿verdad? Cuando se trata de lo espiritual, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Sí. Puede ser
que vengan personas aquí que hayan llevado vidas que nos darían asco. Podrían llegar aquí personas que hayan pecado personalmente como contra uno de nosotros, como Mateo. Podrían venir aquí personas que están atrapadas en pecado, con una vida muy messed up, ¿verdad? Pero, ¿cuál es nuestra misión? Jesús nos demuestra, al elegir a Mateo, nos demuestra que nuestra misión es tener misericordia de ellos. Decirles, sí, nuestro pecado nos condena, así que debemos admitirlo, pero Jesús nos salvó. Y en Él se encuentra perdón pleno y gratuito para todos los que creen. Así que puedes venir aquí como eres, pero por medio del poder de Jesús no permanecerás como eres. Él te cambiará. Tomen el ejemplo de Mateo. El texto que meditamos hoy, ¿de qué libro de la Biblia era? Mateo. Mateo, el ex recaudador de impuestos, ex renegado, pecador abierto, marginado social. Mira lo que hizo Jesús con él. Escribió el Evangelio de Mateo que todavía nos bendice. Mira lo que Dios hizo con él. ¿Qué podría hacer contigo? ¿Qué podría hacer por medio de ti? Él podría hacer mucho más de lo que te puedes imaginar. Amén. Amén.